hablar. Quería preguntar dos cositas. Si puedes hablar cómo cambió el partido cuando entró Leo. Era como un partido diferente enteramente del primer tiempo. Y también si te duele tener que aceptar un empate cuando el equipo dio tanto y jugó tan bien esta noche, si duele tener que aceptar un empate. Gracias. Bueno, lo de Leo, lo habitual, lo que provoca en el equipo nuestro, en los compañeros, en la gente, y lo más importante, que se sintió cómodo, se sintió bien, se sintió suelto, y por eso es una pena resignar 2 puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino, ¿no? Es que en el minuto 87, ganando 2-1, que te tomen de contragolpe no es habitual, es propio de no tener lectura del partido, del momento, de no tener la gente de frente, y nos cuesta, seguramente que nos cuesta. No, ya le quiero. Tata, buenas noches. Acá Hola. Ale Rusal para ESPN Argentina. Primero preguntarte si la evolución de Leo fue tal cual lo fueron planificando esta semana, que no juegue el miércoles, que esté hoy estos minutos que jugó. Y después si te sorprende, sobre todo cosas que a veces quedan dentro de un vestuario, dentro de un camarín, no por ir al detalle de que haya salido a la luz tanto de un solo lado, y quizás la postura de Inter fue no hablar de lo que pasó el otro día. Pero respecto a... Eso te iba a decir, lo que pasó el otro día después del partido con Monterrey, digo, hay una clara postura quizás de Inter de que lo que pasó ahí quedó ahí. Si te sorprende que del otro lado se haya hablado tanto de ese tema. Bueno, la verdad que respecto a esto no tengo que hacer ningún comentario. Es decir, de la misma manera que no hemos hecho ningún comentario, seguimos igual. Respecto a la evolución, es tal cual lo esperábamos. Es decir, sabíamos que era un riesgo que juegue el primer partido con Monterrey. Sabíamos que era, o estaba planificado, no es que sabíamos porque después hay imponderables, que iba a jugar unos minutos hoy, no sabíamos, estábamos ahí entre 30 y 45, se sintió bien. Y bueno, y esto ayuda para llegar con más confianza, sobre todo respecto a la lesión, para la revancha en Monterrey. Juan Carlos. Saludos, profesor Martino. Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sport Media. Quería preguntarle por 2 posicionamientos que hubo de un par de jugadores en cancha, a ver si nos puede hablar un poco de ello. Tomás Avilés como volante de primera línea, que en retroceso obviamente se convertía prácticamente en un central más, y en el segundo tiempo con Jordi Alba yendo adelante de Franco Negri, creo que también se ganó mucha profundidad. A ver si nos pudiera hablar un poquito de esos 2 escenarios. Gracias. Bueno, pero fueron escenarios que surgieron a partir de las necesidades. Entonces necesitábamos que Bussi tenga menos minutos, y entendíamos que al no estar Federico, Toto era el que mejor podía hacerlo, y estaba planificado que juegue 55, 60 minutos y Bussi tan solo 30, 35. Y en el caso de Jordi en esa posición se dio por la lesión del chico Afonso. Él estaba planificado que Leo Afonso juegue los 90 minutos, lamentablemente tuvo la molestia. Nosotros pensábamos que ante tanta inactividad, más allá de haber sumado minutos en el segundo tiempo, Franco Negri iba a tener dificultades para terminar el partido, y la idea era que Jordi entre en lugar de él. La lesión de Leo nos desacomodó en ese sentido, y bueno, y después pasó que también Franco se terminó acalambrando, ¿no? Jaime. Profesor Martino, buenas noches. 2 preguntas, si me lo permite. La primera, ¿a qué cree que se debe tantas lesiones con el equipo que ha tenido tanta mala suerte? Hoy Leo, 2 jugadores más que se caen. Y lo segundo, si todo lo que se ha dicho desde Monterrey les da alguna motivación para el partido extra. Del partido del miércoles nada. Es decir, de lo de hoy hablamos y decimos que en el caso de Leo Afonso, bueno, es un chico que fue elegido en el draft, no hizo la pretemporada habitual, y bueno, puede haber también un componente
de nervios, de ansiedad. Era el primer partido que vino para jugar en el segundo equipo y se encuentra jugando muchos minutos en el primero, hizo el gol, pasa por ahí. Lo de Leo Campana es más raro, ¿no? Porque él el último partido completo lo jugó en Nueva York y entendíamos que estaba perfectamente bien para jugar incluso los 90 minutos y bueno, lamentablemente le molestó el posterior. Pregunta aquí a Fernando. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Fernando Petrocelli para as.com USA. Volviendo a la jugada del segundo gol, ¿qué cree que está pasando? ¿Que el equipo retrocede tarde? ¿Que no hay relevos? ¿Que se pierde una pelota en la mitad de la cancha que debió haberse protegido mejor? Porque no es la primera vez que le sucede al equipo, tanto en la MLS como en los otros torneos. Gracias. Lo que pasa es que cuando va el minuto 87 y vos vas ganando 2-1 y tenés una jugada que no está del todo limpia por el sector izquierdo, no es normal tener tantos jugadores por delante de la línea de pelota y exactamente del lado opuesto a la jugada. Entonces, si bien la pelota la perdimos del lado izquierdo nuestro, el gol nos lo hicieron del lado derecho. Y entonces cuando vos revisás y empezás a ver tantos jugadores delante de la línea de la pelota y pocos jugadores para jugar de frente y evitar la salida rápida del rival, hay una lectura equivocada del partido, del tiempo de juego, del que vamos ganando, de que lo dimos vuelta y de que hay que ser más inteligente para cerrar los partidos. Javier Rodríguez con Fanador TV. Buenas noches, profe. De cara a lo que viene a mitad de semana, profe, quisiera que me elaborara un poco el concepto de desconcentración, porque sí es evidente que es un tema recurrente en el equipo, no solo por el... No, yo no dije desconcentración, yo dije mala lectura del juego. Ok, yo quiero usar la palabra desconcentración. En el juego anterior, David Ruiz en menos de 5 minutos obtuvo 2 amarillas y por tanto quedó con un hombre menos, un hecho que determinó el rumbo del juego. Le quiero preguntar, profe, en un partido tan exigente como que va a ser el de la mitad de la semana, donde es indispensable ir a ganar por 2 goles, ¿cómo administrar ese recurso de las mejores decisiones y de mejor concentración del equipo? Bueno, hay una palabra que es experiencia que no se compra y que evidentemente tiene que ver con el aprendizaje en la cantidad de partidos que alguien va jugando. Entonces, por eso nosotros intentamos armar el roster que lamentablemente hoy no podemos gozar, para que tengamos en los partidos de esta naturaleza gente con más roce internacional, con más experiencia, entendiendo qué es lo que va a jugar, que comete menos errores. Cuando yo esto un poco lo dije también el año pasado, cuando por diferentes motivos se apresuran los tiempos de los chicos de 20, 21 años, está claro que esto no es bueno. Entonces hoy nos está pasando por otras circunstancias, tenemos mucha gente lesionada. El equipo que pudimos armar hoy era un equipo totalmente nuevo. Aspirábamos a poder hacer un partido largo donde en el primer tiempo lo jugásemos de forma pareja y que lo que volcase el partido a nuestro favor sea lo del segundo tiempo, exactamente tal cual sucedió. Pero bueno, hay veces que esta mala lectura en este caso hace que, como dije antes, nos encuentre con muchos jugadores por delante de la línea de la pelota, cosa que está bien si va al minuto 20 de partido y vos lo estás buscando y tenés que ganar, o hay una salida muy cómoda y muy limpia. Ahora, cuando vos tenés una salida del sector opuesto que no está del todo clara y que puede otorgar una pérdida, necesitas tener más jugadores de frente para justamente evitar la salida rápida al espacio del rival. Nosotros pusimos gente en los lugares inadecuados, nos faltaban los que tenían que jugar de frente y nos hicieron el gol del otro lado. Última pregunta, Manuel. Profe, buenas noches, Manu Bravo de Cracks. Le quería preguntar, teniendo en cuenta que Messi ya jugó 45 minutos, si podemos esperar que el próximo partido pudiera ser titular. Y la otra mencionaba revancha contra Monterrey, si solo esto aplica a términos deportivos o es por algo revancha más. Porque yo de donde vengo, si jugá 2 partidos, el primero es la ida, la segunda es la revancha. Nada que ver con todas estas cuestiones que no va por ahí, a mí ni me interesa crear ningún... vamos a jugar un partido y si lo ganamos seguiremos y si lo perdemos nos volveremos a casa y pensaremos en la liga, ¿no? Todo lo demás no
Si todo lo que tiene que ver con la telenovela no es la idea nuestra. Y lo de Messi, si podemos... Sí, bueno, la idea sería que sí, pero bueno, recién lleva 45 minutos y entendemos también la exigencia del partido que viene. Lo más importante es que regresó, que se sintió bien, hizo un gol, participó en el segundo, me parece que eso es lo más destacado. Gracias, profe. Bien. Gracias.